Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas Vamos a dar noches. comienzo a un nuevo webinar organizado por IPEC con la participación del doctor Edward Carmona, auspiciado por Aculenps, allí tienen el logotipo, y Maxim 3D, 3D, perdón, Maxim 3D, así se dice. Bueno, vamos a presentar al doctor Edward Carmona. Él es máster en optómetra del Instituto Universitario de Optometría de Venezuela, máster en oftalmología clínica, magíster en ciencia de la visión, miembro de la ISCL y Cal Aculens Latam. Bueno, sin más, vamos a darle lugar a nuestro querido amigo, el doctor Edward Carmona. Gracias, Edward, por compartir tus conocimientos y de esta nueva lente que nos vas a hablar esta noche. Muchísimas gracias, Robert. De verdad que para mí es un lujo nuevamente estar aquí junto a IPEC. Bueno, y qué bendición de poderles transmitir y llevarles este granito de arena a esta hermosa profesión. Y justamente el día de esta noche querías compartirles sobre un diseño de lente escleral que prácticamente vino a revolucionar, ya está revolucionando todo lo que es la parte de Latinoamérica. Ya lo tenemos como aproximadamente como unos 4 años, 3 años y algo aquí en Latam. Así que es para poderlo difundir y aquellas personas que de repente desconozcan un poco sobre esta nueva tecnología de lentes esclerales, que son tecnología Freeform. Incluso Acules fue el pionero en manufacturar lo que son lentes de esclerales Freeform. Así que, sin más preámbulos, quiero mostrarles realmente lo que hace este lente, a qué vino a ser y qué está revolucionando o cómo es la evolución de los lentes esclerales hasta formar parte de lo que es hoy en día los diseños Freeform o Freedom Design. Aquí, entonces, hablando un poco, es un lente que realmente es un lente escleral, ¿sí? Pensando de eso, un lente que realmente tiene unas teorías de adaptación muy fáciles. Entonces, para todas aquellas personas que están indagando, están prácticamente empezando sobre adaptar lentes esclerales, créanme que se le va a hacer extremadamente fácil, ¿sí? Y si aquellas personas que ya tienen muchísimos años adaptando lentes esclerales y quieran ir un poco más allá y no quedarse con lo convencional, sino ir al siguiente paso, un paso pro, un paso que realmente va a diferenciarse de lo que es hoy en día las actuaciones de lentes de apoyo escleral en el mundo, y a diferenciarse realmente de lo que normalmente hacíamos o hemos hecho por muchísimos años. Realmente aquí vamos a hacer un antes y un después de la adaptación de lentes de apoyo escleral. Bien, como bien, el lente, como les comenté, el lente de Maxim 3D es una evolución del Maxim y es una tecnología que prácticamente vino a quedarse y una tecnología que vino a cambiar incluso la manera de nosotros poder percibir cómo adaptamos los lentes esclerales y cuáles son esos dispositivos, esos aparatos o cuáles son esas nuevas teorías de adaptación para lo que es un diseño freeform, ¿sí? Realmente para aquellos es muy fácil adaptarlo mediante un set de pruebas y de repente también como es un lente que es evolucionado y que vino realmente a maximizar, siempre comento esa palabra que a veces suena un poco extraña, pero las adaptaciones es un lente que ya se diseña mediante tecnología de profilometría o perfilometría, como lo queramos decir, y ya viene si de repente tienes algunos de estos aparatos como son los topógrafos esclerales como el Eaglet, como el Smart 3D, como el Pentacam CSP, incluso si tienes un Scansys Pro, todo este tipo de tecnología nos ayuda realmente a poder adaptar y a personalizar al 100% tus lentes esclerales. Entonces, ya no vamos a hablar que de repente, sí, personalizamos los lentes, pero ¿qué tanto lo personalizas? O sea, ¿qué tanto te permite tu laboratorio de poder personalizar un lente escleral? Entonces, yo siempre he comentado que el Maxi 3D viene siendo la marca, ¿sí? O sea, como el diseño del lente, pero lo que vas a hacer en tu práctica va a ser el diseño del doctor tal, del doctor José, del doctor Pedro, del doctor Juan. Entonces, eso va a ser un diseño que tú vas a personalizar a las características anatómicas, las características fisiológicas de cada paciente. Entonces, aquí realmente vamos a hacer un guante para cada mano, para cada ojo, para cada superficie. No estamos hablando solamente de poder saltar esas superficies corneas como lo hacemos con cualquier lente escleral. Es prácticamente hacer un revestimiento lo más parecido en 3D a esa superficie escleral o como lo quieras decir, es conjuntival que vamos a tratar.
si de repente estamos en presencia incluso de escleras esféricas, de escleras asimétricas, de escleras tóricas, ¿ok? Entonces nosotros tenemos la particularidad en este momento de poder diseñar un lente o crear un lente lo más personalizado posible a cada paciente, con cualquier combinación óptica que queramos, requisitos de ajuste, si necesitamos lentes esféricos, lentes tóricos, lentes bitóricos, lentes multifocales tóricos, con ópticas tóricas, todo lo que ustedes deseen, o sea, si quieres desplazar las zonas ópticas, si tú quieres ampliar las zonas ópticas o de repente lo que quieres hacer microbóvedas, todo esto puede estar contenido en un solo set de pruebas, en un solo lente. ¿Bien? Entonces seguimos. Acules es una casa comercial. Déjame, aquí hay unos micrófonos que están abiertos. A ver, un minuto. Y ahí los... Ok, listo. Entonces, Apple es una casa comercial que fabrica lentes gas permeables o permeables al gas, como lo queramos llamar, y está fundada en el año 1971, está ubicada en Denver, Colorado, y desde ese tiempo prácticamente ha fabricado lentes gas permeables, ¿sí? Hoy en día, Apple es líder en la tecnología de lentes esclerales, como digo, fue el pionero en diseñar lentes Freeform, y desde 1971 está fabricando lentes rígidos gas permeables corneales. Han evolucionado desde corneales, limbales, semiesclerales, hasta tecnología que son los lentes Maxim 3D. Hemos pasado por diseños innovadores como ha sido el EasyFit, como ha sido el Maxim. Tenemos incluso hoy en día el único lente semiescleral de Ortho-K. Ya tenemos ortoqueratología para miopía, ortoqueratología para hipermetropía. Entonces, prácticamente hemos abierto un abanico de muchas posibilidades para todos aquellos doctores que realmente quieran inmiscuirse y quieran ir adentrarse a lo que es la contactología especializada y aún más a lo que es la nueva teorías de adaptación y lo que son los nuevos implementos, nuevas herramientas para el tratamiento de córneas irregulares como son los lentes Freeform o de repente también para aquellos que nos encanta la ortoqueratología. Bien, aquí tenemos parte de nuestro laboratorio, como pueden ver, son tornos numéricos de alta precisión, las cuales están trabajando las 24/7, ¿ok? Prácticamente haciendo y manufacturando lentes a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos, sino muchísimas partes del mundo, sobre todo también a Latinoamérica, ¿sí? Ya hemos abierto 4 espacios más que nos brindan el apoyo de poder tener sus lentes a tiempo y poder diseñarlos y poder incluso realizarles tecnología de superficie como el HydraPay, tratamientos de plasma. Entonces, realmente es una fábrica que se ha dedicado no solamente a diseñar lentes, sino que también, conjunto con la universidad, con el Hospital Universitario de Colorado, han hecho estudios de investigación y realmente el génesis, el nacimiento, la etiología de este lente Maxim 3D viene aunada a ese hospital, a lo que es la tecnología y la data de fabricación de lentes esclerales, de lentes especializados, con todos aquellos conocimientos de anatomía, de fisiología, de todos los doctores que están haciendo investigación en el Hospital de Denver de Colorado, y junto a esa simbiosis, esa capacitación que da la Acules como tecnología, pero la parte de salud visual que nos da el Hospital de Denver, ha ayudado a que realmente nazca este diseño de lente, y como les comenté con anterioridad, es lo que vino realmente a hacer un antes y un después en lo que es los lentes de apoyo escleral, ¿sí? Entonces, son diseños que hemos mejorado día tras día, son diseños que ya lo tenemos a la mano, no es un diseño que va porque está por venir, no es un diseño que solamente lo utilizan cierto grupo de personas, no, es un diseño que realmente viene a compartir y a poder cambiarle la vida a muchísimos pacientes, a prácticamente dejar de solamente ver sombras, ver movimientos a veces y en muchos casos movimientos de manos, a poder ver un poco más y a independizarse por sí mismo. Bien. El lente Maxim 3D es un lente que con solo set de pruebas, apreciados doctores, no necesitas set adicionales para tú crear otros diseños. ¿Cómo me explico un poco más a esto?
Ya con ese mismo set de pruebas puedes tener geometrías esféricas, geometrías tóricas, pictóricas. Con ese mismo set de pruebas puedes hacer lentes más pequeños, lentes más grandes. Si lentes más pequeños, de repente sí son córneas más pequeñas, lentes pediátricos que hemos realizado, hemos fabricado, y lentes mucho más grandes para aquellos pacientes que puedan tener, porque queramos tratarlos hacerles tratamientos de superficie ocular, como tratamientos de ojo seco, pacientes que puedan tener Sjögren, Steven Johnson. Podemos ayudarlos con estos dispositivos, haciendo que toda esa cantidad de líquido, de solución, de suero que está contenido en el lente córnea pueda, en tal caso, cuando son córneas irregulares, poder simular una córnea normal, y cuando estamos presencia de repente de una enfermedad como Steven Johnson, síndrome de Steven Johnson, podemos ayudar a mantener esa superficie lubricada y humectada para tener y mejorar ese dolor que puede causar con el mismo parpadeo, ¿sí? También tenemos ápticas de aterrizaje completamente personalizadas. Doctor, ustedes pueden personalizar las ápticas, o sea, esos bordes en los 360 grados. Y cuando me hablo de personalizar los bordes en los 360 grados, no solamente me digo que en los 360 grados voy a hacerlos más planos, más empinados. No, tú puedes hacerlos por sectores, lo puedes hacer por meridiano, lo puedes hacer por cuadrante, lo puedes hacer por ejes. Entonces, prácticamente con lo que llamamos nosotros la geometría, se llama CL, que se llama Contour Adjacent Landing, nos ayudamos a hacer y conducir los cambios desde que salimos del surco escleral o desde el limbo escleral hacia la esclera. Hacemos que ese contorno sea lo más parecido sin producir indentaciones, blanching, impingement, que realmente a futuro nos puede traer enrojecimiento, incomodidad a los pacientes. Entonces, todo eso lo hemos mejorado mediante esta tecnología, ¿bien? Y aquí hacemos que esa tecnología se alinee de forma natural con el ojo, haciendo que proporcione una calidad óptica excepcional, a pesar que recordemos que los lentes esclerales siempre tienden a descentrarse inferotemporales por inserción del músculo, incluso por la gravedad, ¿ok? Entonces, prácticamente mediante esta tecnología podemos diseñar esas correcciones y hacer que las correcciones esféricas, tóricas, incluso multifocales, sean las más óptimas y diseñadas a cada necesidad visual, ¿bien? Esta tecnología de Maxim 3D puedes hacerla con diseños prolatos, con diseños hiperprolatos, si quieres, diseños que pueden estar sobre las más de 5000 micrones, o de repente si tienes una córnea plana o una córnea oblata, ¿ok? Podemos diseñar un lente de geometría inversa para cada caso. Aquí prácticamente ustedes pueden tener la libertad, doctores, de poder diseñar diámetros no solamente de lentes, diámetros de zona óptica, perfiles, sagitas, lo que ustedes deseen. Aquí prácticamente nos ayuda mediante esta tecnología incluso hasta el centramiento de la zona óptica, o que podamos hacer las zonas ópticas más grandes, poder minimizar esas distorsiones y por ende también minimizar esas aberraciones de alto orden que son muy características en personas que puedan tener queratocono o personas que puedan tener algún tipo de córnea irregular. Bien, déjame aquí silenciar, ya. Entonces, con un mismo set de pruebas puedes diseñar cualquier diseño que tú quieras. Como ven en la diapositiva acá, lo importante es diseñar un lente incluso muy asimétrico que se asemeje a esa esclera donde vamos a aterrizar. Recordemos que nuestro ojo es completamente asimétrico. Podemos tener obstáculos esclerales como hiperplasias conjuntivales, nevus, pingüéculos, pterigiones, bleps, cicatrices. Podemos diseñar un lente con todas esas características, no solamente desde la parte central, ¿okay? Que saltando la córnea, siempre respetando esa separación, hasta poder pasar por ese limbo, sobre todo el limbo nasal, ¿okay? Que es mucho más agudo, y posicionándose sobre esa esclera que puede ser, como les comenté, simétrica, tórica o esférica. ¿Bien? Entonces, diseñar un lente, un diseño para cada tipo de ojo. ¿Bien? Entonces, estos ajustes empíricos, como lo llamamos, para poder hacerles adaptación en 3D, podemos hacerlo mediante topografía escleral, ¿ok? Como les comenté, cualquier tipo de porfilómetro o perfilómetros que podamos usar. Y esto, con esa información, permite al ingeniero, al momento que va a fabricar el lente, mediante ese escaneo que se le hace, modelar y hacer un lente, diseñar un lente lo más parecido a esa superficie de nuestro paciente. Aquí prácticamente tenemos un binomio poderoso en lo que es tener una topografía escleral y poderlo llevar a ese software que es el CAD, que es el Focal Point, y hacer que esa combinación y dé como resultado un lente excepcional, un lente diseñado a cada
forma y anatomía de cada ojo. Bien, aquellas que de repente, porque créeme, doctores que me llaman, que me escriben mucho y siempre me preguntan, es que tengo un Pentacam. Bueno, el Pentacam que nos ayuda en estos casos es el HR, el cual le podemos colocar, se le puede pedir a Oculus para que mediante su distribuidor en cada país pueda darle o puedan adquirir el software que es el CSP, y mediante un análisis del CSP, eso lo utilizamos para tener un ajuste de prueba mucho más preciso. Hacemos un mapeo que dura nada más segundos, ¿ok? Esa información de mapeo que se le manda directamente a Acules mediante un archivo U12, la cual se coloca en una carpeta de Dropbox, y esto se le envía directamente al laboratorio. Se hace la prueba con el lente que arrojó el CSP, se le hace la prueba inmediatamente, doctor. Ustedes ven, arrojó una sajita de 4.890 micras. Buscas en tu set de pruebas, dependiendo del diámetro también, que tengas tu diámetro horizontal y horizontal, que ya vamos a hablar un poco de eso. Le colocas lente, le haces la sobrerefracción, le dices al laboratorio qué lente usaste, su sobrerefracción y el escáner. Y automáticamente el laboratorio te fabrica un lente a cada necesidad visual. Bien, aquí prácticamente aprovechamos a hacer una geometría lo más exacta posible, con un aterrizaje de un contour landing lo más preciso, y haciendo que esa forma tanto de la córnea como de la esclera se alinee de la mejor manera, creando un lente escleral ideal para cada caso. Bien, como lo pueden ver aquí, también tenemos el Eaglet, que prácticamente ha sido como pionero en muchísimos de estos estudios que ha realizado Aculens, ¿ok? Mediante esta tecnología, aquí prácticamente realizamos el mapa, ¿ok? Prácticamente los 20 milímetros, y mediante estas características que nos arroja el Eaglet, realizamos un lente, como les digo, puede ser más plano o más curvo, dependiendo la necesidad que se necesite, o sea, que amerite, ¿ok? Recordemos que el ojo es completamente simétrico, tenemos córneas oblatas, córneas prolatas, hiperprolatas, y entonces, mediante este escaneo en 3D, hacemos un mapa que pueda diseñar e importar todo mediante todos esos perfiles, ¿ok? Tanto que son perfiles de elevación, y así poder crear un lente lo más armonioso sobre esa esclera y sobre esa córnea. Bien, entonces, mediante tengamos obstáculos esclerales, seamos córneas planas, hiperprolatas o escleras tóricas, mediante estos escáneres como el Eaglet, como el SMAP, como el CSP de Pentacam, podemos diseñar lentes para cada caso. Bien, aquí tenemos, bueno, pero me dice, pero hay algo que tenemos que hacer un pequeño stop. Y me dice, bueno, Edward, pero lo que pasa y lo sucede es que yo no tengo un profilómetro escleral. Entonces ya no puedo diseñar o no puedo adaptar este tipo de lente que me estás hablando, que me llama la atención, pero lo que resulta es que no puedo adaptarlo porque no tengo. Sí lo puedes adaptar. Bien, y también contamos con set de pruebas. Sé que esta tecnología o estas herramientas las hemos usado por muchísimos años y las seguiremos usando por muchísimos años más, y esto nos va a ayudar incluso a hacer la sobrerefracción, tengamos o no tengamos un profilómetro, pero siempre es importante poderlos tener. Y si no lo tenemos, una buena evaluación mediante lámpara hendidura y una buena capacitación y certificación que se la daremos nosotros, podemos hacer que ustedes puedan adaptar esta hermosa tecnología. Bien, tenemos un pequeño resumen en nuestro mismo set de pruebas, la que nos habla exactamente de qué es lo que necesitamos, si estamos en presencia de conos moderados, leves, queratoplastia, si estamos en presencia incluso de córneas oblatas o tamaños. Ya, que tengo micrófonos abiertos acá, déjame cerrar. Si tengo tamaños de córneas, qué diámetro necesito colocar, ya vamos a hablar un poquitito acerca de esto. Lo importante es que ya, cuando apenas hablas tu set de pruebas, ya tienes una ayuda, la cual con 4 pasos ya puedes automáticamente poder diseñar un lente para cada caso. Bien, entonces lo primero que tenemos que escoger es el tamaño del lente, ¿sí? Nuestro set de pruebas viene en diámetros de 15.9 y 16.4 milímetros. Entonces, ¿qué nos dice la teoría de adaptación? Nos habla que si tenemos diámetros horizontales que son inferiores a 12 milímetros, vamos a usar un lente de 15.9 milímetros. Pero si tenemos diámetros que exceden los 12 milímetros, vamos a usar diámetros de 16.4. Realmente muy, muy, muy práctico y sencillo. Bien, entonces, diámetros que son inferiores a... Ay, déjame... Por favor, los micrófonos. Edgar, ¿podemos inhabilitar para todos?
¿O no? Ahí se apagó. Está bien. Sí, Seguimos. listo, sí, listo. Entonces, es muy sencillo para cuando son diámetros que son inferiores a 12 milímetros, automáticamente elegimos 15.9. Diámetros superiores a 12 milímetros, elegimos 16.4. Bien, importante. Ay, pero ¿cómo medimos esos diámetros? Muy fácil. Si tenemos incluso un topógrafo, o tenemos incluso hoy en día hasta los mismos autorrefractors ya tienen para medir el white to white o el diámetro solar visible, lo pueden medir más fácil, y a mí me encanta medirlo siempre, con una regla de distancia pupilar o una regla de HBID, también la pueden medir. Eso nos va a dar exactamente los diámetros corneales. Bien, entonces esto nos ayuda, ese pequeño detalle, estimados doctores, nos ayuda muchísimo a escoger el lente ideal. Entonces, inferiores a 12, 15.9, superiores a 12, 16.4. Entonces aquí tenemos arriba los de 15.9 y tenemos abajo los de 16.4. Bien. Vámonos ahorita a los de 15.9, ¿sí? Entre lente y lente tenemos una separación aproximadamente de 150 micras si nos vamos del lente más plano al lente más prolato, o el lente más curvo, si se quiere decir, ¿bien? Entonces empezamos con 4.420 micras, vamos siguiendo por 4.570 hasta llegar a 5.130 micras en diámetros de 15.9. Y recordemos que a diámetros grandes son alturas sagitales más altas, cuando son diámetros más pequeños son alturas sagitales más bajas. Entonces, en los diámetros de 16.4, ¿okay? Empezamos con una cantidad con un bol o con una sagita un poco más elevada. Estamos hablando de 4.820 micras, y a medida que vamos subiendo entre lente y lente, hay aproximadamente una diferencia de 200 micras entre lente y lente, hasta llegar hasta 5.680 micras. Ahora la pregunta del $1.000.000. Eduardo, lo que pasa es que yo tengo pacientes que me exceden, mis pacientes son de 6.000 micras, 6.500 micras, o X, de repente pueden ser hasta más. No te preocupes, podemos fabricarlos y hay formas, teorías de poderlos hacer. Entonces, con una capacitación que te vamos a dar, una certificación que te vamos a dar para explicarte con detalle cada paso, puede estar certificado y puede salir de cada problema que te pueda suscitar. Créeme, solamente con un set de prueba, con este par de diámetros, puedes solucionar diámetros pequeños y sagitas elevadas. O de repente también si tenemos sagitas que son muy planas, si tenemos de repente una córnea oblata debido a un trasplante de córnea oblato, podemos diseñar un lente con geometría inversa con una sagita lo más baja posible. ¿Bien? Entonces, aquí prácticamente, apreciados doctores, aquí prácticamente no hay límites. Prácticamente los límites lo hacemos nosotros solos. ¿Bien? Entonces, colocar acá nuevamente. Ok, entonces tenemos aquellos de repente que tengamos ese famoso heel tone, podemos hacer un ángulo áptico ajustable, nosotros podemos modificar. Cuando abro ese heel tone es justamente eso, ese tapón de mujer, que de repente vemos ese enrojecimiento, después lo saltamos y vemos en la parte blanca, podemos nosotros solucionar ese tipo mediante la tecnología de perfil áptico que tenemos, ¿bien? Y entonces aumentamos los diámetros, aumentamos la cantidad de curvas para que esa cantidad de curvas podemos modificarlas y hacer que la cantidad que puede irradiar el peso del lente sea lo más armonioso, lo más amigable posible, y así aumentamos la estabilidad y el desplazamiento de los tejidos, ¿bien? Entonces, también podemos hacer que cada cuadrante tenga una excentricidad distinta, o sea, creando prácticamente la forma más fluida de adaptación y encaje de cada tipo de lente, ¿bien? Entonces, prácticamente nuestros diseños prácticamente siempre comienzan alineando todos los contornos, desde córnea, limbo y esclera. Aquí prácticamente no nos queda nada, ningún paso fuera de lo que podemos optimizar, ¿bien? Entonces, sí, esto lo sabemos, esto prácticamente es universal en todos los diseños de lentes de apoyo escleral, y es que realmente sí tenemos una cobertura prácticamente de 2 milímetros entre cada cuadrante, ¿okay? Siempre saliéndose un par de milímetros. Importante que no haya toque, ¿okay? Prácticamente la bóveda que recomendamos es de entre 100 a 200 micras de espacio libre entre córnea y lente escleral, y todo se quiere hacer un aterrizaje, un landing lo más suave y armonioso posible, que no nos produzca pinzamientos ni levantamientos de borde, ¿ok?
ni tampoco pinzamientos de los vasos. Bien, aquí vamos a ver soluciones a este problema y cómo nosotros podemos solucionar. Bien. Entonces, tenemos un espacio libre que tenemos que respetar. Ese espacio libre es recomendado que siempre dejemos unas 100 micras por encima de lo que nosotros queramos dejar, ¿bien? Porque esas 100 micras, debido al estudio de Chan, nos ayuda muchísimo. Me gusta mucho ese estudio, que nos ayuda prácticamente cuando son lentes de diámetro pequeño, lentes miniesclerales, debido a la curvatura y a la sajita del lente, puede intentarse o puede bajar ese bowl, esa separación entre una 100, 120 micrones, incluso hasta más, si de repente la córnea es muy hiperprolata y tenemos córneas muy, ay Dios mío, y tenemos sajitas muy elevadas, entonces necesitamos que eso sea lo más armonioso posible, y entonces si tenemos diámetros muy pequeños, miniesclerales, que nos prácticamente se posicionará o bajará ese clearance aproximadamente entre 100 a 120 micras. Entonces, eso es lo que estipulamos llegar. Entonces, dejamos 100 micras por arriba. Y cuando son diámetros full esclerales, que son a partir de 18 milímetros, sabemos que eso puede bajar entre unas 80 a unos 100 micrones. Entonces, siempre dejamos esas 100 micras por arriba de lo que siempre o con lo que queremos dejar a final del día. Bien, seguimos un poco más acerca de esto. Aquí prácticamente esa separación, esa holgura o ese aclaramiento que tenemos, prácticamente lo ideal que después de cierto tiempo pueda descansar o pueda verificarse o pueda observarse de unas 150 micras a final del día, ¿sí? Importante que el grosor central del lente, del espesor, del centro del lente, es de aproximadamente 300 micras. Entonces, si no tenemos un OCT o no tenemos una imagen de Scheimpflug, queremos medir ese espesor, recuerden que tenemos 300 micras y podemos dejar un clearance muy similar a esas 300 micras, ¿ok? Para que cuando el lente se asiente, llegue aproximadamente entre unos 100, 150, 200 micrones, que sería lo tolerable para mantener una fisiología normal. Bien, entonces eso es importante saberlo. Ejemplo, hay una pregunta que me han hecho muchísimo y antes que se me olvide, se las comento. Recuerden que muchísima gente pregunta, pero resulta que esos 300 micras es muy grueso ese lente, y ese lente definitivo va a ser de 300 micras. Doctores, el lente va a estar estándar en 300 micras. Si ustedes quieren modificarle el espesor del lente, ustedes solamente nos dicen, modifícale tantas cantidad de micras, llévamelo a 250, llévamelo a 280, lo que ustedes deseen, nosotros se lo fabricamos con el espesor que ustedes deseen colocar. Bien, aquí prácticamente tanto esas separaciones, tú puedes personalizarlo, aumentarles esos clearances centrales, esos bowls centrales, disminuirlos, no solamente a nivel central, sino a nivel limbal. Si lo quieren hacer más cercanos a la córnea, pueden hacerlo. Quieren alejarse, se lo podemos hacer. Y el espesor, entonces, ustedes pueden crear curvaturas y prácticamente las que ustedes desean. Prolatas, hiperprolatas, planas o completamente oblatas. Y entonces, cuando hablo de oblatas, cuando nos referimos a la geometría inversa. Bien, importantísimo. Edward, resulta que se me olvidó medir no me recuerdo cuánto es el diámetro del iris visible que le coloqué al paciente y le puse el lente y no se me está comportando bien, que igual resulta que ese lente, ese tamaño del lente viene siendo lo ideal para ese ojo. Se los tengo. Fíjense bien, doctores. Nuestro lente de prueba, todos los lentes de prueba, todos los lentes que están contenidos en el set de prueba tienen marcas limbales. Fíjense, estas 3 marquitas. Y esas 3 marquitas, perdón, deberían posicionarse en el limbo esclerocorneal. Entonces, cualquiera de las 3, ¿bien? Entonces tú dices, sí, si se posiciona cualquiera de las 3, escogiste el diámetro ideal, pero resulta que te quedó dentro de la córnea. Entonces, resulta que ese lente es muy pequeño. Entonces, si empezaste con un 15.9, te deja un 16.4. O si de repente esas marcas quedaban por fuera, entonces cogiste un 16.4, te baja un 15.9. Ajá, eso me parece que es muy fácil. Pero ¿qué sucede, Eva? Resulta que yo puse un diámetro de 15.9, ¿ok? Y me siguen esas marcas quedando afuera. Tú le dices al laboratorio, las marcas, le coloqué un diámetro de 15.9 y me sigue quedando afuera mis 3 marcas, ¿sí? Y entonces el laboratorio te fabrica un lente más pequeño o más grande a las necesidades del tamaño de cada ojo, ¿bien? Yo lo personalizo mucho más porque le digo en mi laboratorio que me quedó en la rayita número 1, 2 o 3, porque entre rayita y rayita, para explicárselo de la mejor manera, hay una separación de 0.50. Entonces, ese 0.50 me hace que el tamaño
sea mucho más preciso, mucho más personalizado. Entonces, si le digo, bueno, sí, me quedaron entre las tres, perfecto, él me va a hacer un lente de 15.9 y 6.4, pero si yo le digo, me quedo en la rayita 1, en la 2, en la 3, él te puede hacer un lente de 16, un lente de 14 tanto o de 15.3, entonces va a ser un lente ideal para ese tamaño de córnea. Por eso es que les digo, aquí hay personalización al 101%, ¿bien? Si hay esas blanching, esas compresiones tan fuertes en la vasculatura conjuntival, doctores, hay modificaciones en los tamaños de las zonas ópticas, cuando son muy grandes, cuando son muy pequeños, cuando son extremadamente curvos, demasiado steep. Entonces, diseñamos lentes o bordes lo más planos posibles o los más encurvados posibles para no producir incluso descentramientos, no producir prolapsos conjuntivales, ¿ok? Debido de repente que tengamos una zona limal tan exacerbada, ¿ok? Lo importante, como les digo, este lente te dice prácticamente, hace que el lente te hable. ¿Por qué? Les comento eso. Fíjense, todos los lentes, incluso los lentes que te llegan definitivos, como los lentes de las cajas de prueba, te tienen una marquita, esta marquita, este pequeño asterisco. Los sets de prueba los tienen en negro, pero cuando a ustedes les llegue, le va a llegar en el ojo derecho un asterisco negro, en el ojo izquierdo un asterisco rojo, ¿sí? Entonces, esa marquita, cada vez que se la colocamos a nuestros pacientes, siempre tiene que estar a hora 6. Entonces, después que el paciente tenga ya un rato con el lente puesto, ella se puede mover, ¿sí? Si se mueve, automáticamente te está diciendo, apreciado doctor, estás en presencia de una esclera tórica o una esclera simétrica. Entonces ya tú sabes que tienes que ajustar las ápticas. Si se queda en la hora 6, ok, está ahí, de repente es una esclera que es simétrica, de repente puede tener un meridiano más plano, un meridiano más curvo, pero tú lo que haces es ajustarlo a su necesidad. Pero si no, si él se mueve, ya automáticamente te está diciendo estás en presencia de una esclera tórica. Entonces, ahí tienes que hacer ciertos ajustes debido al movimiento que tenga ese asterisco y hacia dónde va la parte más curva, más plana de esa esclera. Bien, importante, recordemos que tenemos el limbo, lo que es lo que es la zona de nasal, ¿ok? Estamos apenas a 5.5 milímetros del recto medio, ¿ok? Y esto prácticamente siempre tiende a evidenciarse un enrojecimiento porque es una zona que está mucho más alta, ¿ok? Una sajita mayor y por ende cuando el lente cae puede producir esa compresión, ¿ok? En el meridiano horizontal, ¿ok? Incluso irradiarse completamente en el meridiano, creando prácticamente un marcado ahora 3 y 9 característico cuando tenemos esa zona mucho más comprimida debido al peso o la indentación del lente en la vasculatura conjuntiva. ¿Bien? Si tenemos pinguéculas, si tenemos blebs, si tenemos válvulas de Amiep, si tenemos pterigiones, todo prácticamente por muchísimos años hemos trabajado las muescas, ¿sí? Y esas muescas las usamos para poder saltar esos obstáculos esclerales o de repente si tenemos una escleroplasia conjuntival incluso a veces nos produce con la misma compresión una pinguelitis, ¿bien? Entonces, ¿qué diseñamos hoy en día? Diseñamos microbóvedas, ¿ok? Los cuales van a saltar sobre esa vasculatura conjuntival, sobre esos obstáculos esclerales, creando una uniformidad sin poder producir compresión, de producir un aterrizaje extremadamente abrupto que me pueda producir enrojecimiento en la conjuntiva. Entonces, puedes diseñar incluso hasta 2 microbóvedas, ¿ok? Puede ser nasal, temporal, superior. Si ustedes desean realizar 3 microbóvedas, solamente nos mandan las características y los ayudamos a poder diseñarlas. Pero normalmente, prácticamente con 2 nos ayuda muchísimo sobremanera a poderlas fabricar, ¿bien? Pero tómese la libertad, no hay obstáculos, no hay mala pregunta o de repente no que no podemos hacerlo, pero si desean de repente fabricar más de 2 microbóvedas, nos mandan los datos y con muchísimo gusto lo ponemos en estudio y podemos diseñarse. Bien, de repente cuando tengamos no solamente compresiones, sino que los tenemos bordes elevados, nosotros podemos incurvarlo. Entonces no solamente podemos levantar los bordes, ¿ok? También podemos hacerlo curvos, ¿ok? Y para poder estar mucho más seguro, les aconsejo que hagamos tinciones con fluoroceína o si sean verde lisamina por arriba para ver exactamente si hay un tipo de filtración en ese meridiano, en ese cuadrante, en ese eje de la lágrima que después me vaya a producir debris, me va a producir una presencia de colesterol,
de lípidos en ese bowl y me va a producir un enturbamiento al final del día. Bien, incluso para hacerlo un poco más específico, colocan lujo de cobalto y ven cómo la fluoresceína se... Jesucristo, déjame aquí callar esto. Si estamos en presencia de repente de algún filtrado en algún meridiano, fíjese cómo lo notan mucho más específico. Colocan fluoresceína arriba, una luz de cobalto y mira qué bonito y van a ver exactamente dónde se está filtrando esa lágrima y por ende sugerirle al laboratorio que desean realmente poder sellar, semisellar ese meridiano, ese eje o ese cuadrante para que no se meta esa lágrima, ¿bien? Pero un poquito de rock and roll para ir ya prácticamente haciendo detalles de este lente, ¿bien? Entonces lo pueden hacer modificaciones en sus ópticas, tanto horizontal como vertical, por cuadrantes, y ahora ustedes desean o pueden hacerlo por eje. Ejemplo, me está filtrando, por lo menos en ese caso, al eje de 250 a 290, solamente ustedes pueden hacer una óptica tórica, aplanar, no sé, encurvar, 150 micras, de 250 a 290 o a 300 y dejar el lente igual que como está de fábrica, igualito. Y o desean solamente hacerle un encurvamiento aquí y necesito aplanar de 160 a 130, siéntense con toda la libertad porque podemos hacerlo. Esto ya no es algo que está por venir, sino que ya lo tenemos. Incluso, no solamente, apreciados doctores, en la parte de la esclera. Ustedes quieren hacer modificaciones en limbo, lo pueden hacer en limbo también. ¿Okay? Ustedes pueden hacerlo por cuadrantes, por eje a nivel limbal y diseñamos si quieren acercarlo o quieren alejarlo, incluso en el limbo, si de repente estamos presencia de repente de un lente que puede estar muy cercano al limbo o muy despegado del limbo. Bien, nuevamente recordemos que siempre los indicadores limbales son esenciales para poder hacer una buena adaptación. Recordemos que el tamaño es importante en estos casos y el lente diseñado para cada tamaño es de suma importancia. Bien, recordemos que a simple vista, aquí prácticamente vamos a ver una cobertura de 2 milímetros y entre lineecita o necesita hay aproximadamente 0.5 milímetros de diámetro entre una y otra para poder hacer un lente lo más personalizado posible. Hay algo muy importante que me encanta y es esto me han dicho muchísimo, Edward, pero ¿qué sucede si yo tengo de repente, sí, hay un toque, entonces me aumento la sajita, pero ¿qué sucede realmente? ¿Qué me aconseja para hacer cuando tengo toques a nivel limbal? Tengo esos anillos, esos medios anillos a nivel del limbo. ¿Okay? Normalmente siempre lo que hacíamos era aumentar la zona limbal, pero a veces cuando aumentamos mucho el limbo, quedaban esas cantidades exacerbadas de clínex, o si aumentamos la sajita central y producían esos famosos prolapsos conjuntivales. Entonces, doctores, ¿cómo ha sido nuestra mejor manera de poderlo solucionar? Si estamos trabajando lentes de 15.9 que tienen una zona óptica de 8.5, le sugerimos al laboratorio que nos aumente la zona óptica a un 0.5. Y al aumentar un 0.5, mira cómo nos liberamos por el tamaño de la zona óptica, nos liberamos de esos toques a nivel de limbo, ¿ok? Y creamos una armonía mucho más amigable, ¿ok? En el momento de tener un clínex más uniforme, tanto central como limbal. Ya no solamente modificamos el limbo nada más, sino que aumentamos la zona óptica, sean diámetros pequeños, diámetros grandes, nos alineamos mucho más, asemejamos mucho más esa anatomía corneal y sobre todo ese limbo, ¿ok? Y hacemos que nuestros clearance, tanto centrales como limbales, sean lo más armoniosos posible. ¿Bien? Y tenemos para ir ya prácticamente yéndonos ya a la parte final de descripción de este diseño, tenemos unas marcas que se llaman On Point, la marca o tecnología o alineamiento On Point. Bien, esto nació prácticamente desde que nació Maxim y se exteriorizó a lo que es Maxim 3D y nos habla que recordemos que prácticamente los lentes tienden a centrarse o desplazarse por gravedad infratemporal, o sea, a nivel no solamente de la parte más empinada, se centran y produce incluso que esas zonas ópticas estén descentradas. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos lentes esclerales multifocales? Porque aquí sí puedes hacer multifocalidad, no solamente bifocal, no, que puedes hacer multifocal, lejos, intermedio y cerca, ¿bien? Y entonces tú tienes estas marcas On Point que deberían estar posicionadas, apreciados doctores, si nos afianzamos en la pupila, deberían estar 3 marcas a 90 grados, deberían estar 4 marcas a 45 y deberían estar 3 marcas a 180. Pero realmente eso no sucede. ¿Ok? Entonces, al no suceder esto, ¿qué nos dice el laboratorio? Si no tienes 3, 4, 3, tú nos indicas, mira, por lo menos en este aspecto,
Tenemos nuestra pupila acá y aquí tenemos 2 milímetros, 2 rayitas a 90, 3 a 45 y 2 a 180. Lo ideal es 3 a 90, 4 a 45 y 3 a 90. Entonces eso significa que mi zona, que mi centro del lente está descentrado. Por ejemplo, si yo lo voy a colocar un lente multifocal, el paciente no va a ver bien, va a ver con ese descentramiento. Bien, entonces yo le indico eso a mi laboratorio y ¿qué hace el laboratorio? Me pide cuántas marcas hay dentro de la pupila, yo les indico y automáticamente ¿qué hace mi laboratorio? Me centra mi zona óptica y hace que se me centre, por descentración, se centre en la zona óptica y hacemos que realmente esas marcas estén posicionadas donde están y tener una visión nítida ajustada a cada tipo de paciente con una zona óptica ajustada a ese caso. Bien, entonces fíjense todo lo que pueden hacer con esta tecnología de alineamiento on point. Bien, entonces pueden ustedes crear diseños multiesféricos, ¿ok? Tóricos, porque tenemos doble slash de balastro, o sea, si tenemos toricidad, puedes hacerlo multifocal tórico e incluso multifocal bitórico, ¿bien? Tu zona de centro solamente la hacemos asférico, sí, no, pero tenemos multiasférico, podemos hacer tu centro cercano, tu centro lejano, pero con multifocalidad, no solamente un solo foco, ¿ok? Entonces, fíjense cómo es diferenciado. Mira, aquí están nuestros diseños multiasféricos de lejos, ¿ok? De distancia y multiasférico de cerca. Doctores, aquí prácticamente no estamos con tecnología antigua. Aquí no solamente tu zona óptica de lejos, tu zona de centro de cerca y de lejos. Aquí prácticamente hacemos multifocalidad. Bien. Y la hacemos con este doble sal de balastro que para que no se me descentre el lente y mantenga mi toricidad presente. Bien. Y para ir prácticamente resumiendo, nuestro set de prueba, como les ven, ustedes lo abren, se explayan con eso y cuando estamos empezando, si tenemos conos moderados, avanzados, empezamos con esta ságita, si tenemos severos o globos, con esta ságita sea en diámetros de 15.914, si tenemos algún tipo de pacientes con postcirugía, pelúcida, si tenemos algún tipo de trasplante de córnea, esto nos indica exactamente con cuál lente arrancar. Bien, y recordemos, siempre les vivo diciendo exactamente dónde deben estar posicionadas esas líneas de limbales para que tu lente sea lo más perfecto posible para ese tamaño de la córnea. Entonces, para empezar, tenemos nuestras pequeñas ayudas que verificamos si subimos o bajamos la ságita, ¿ok? Y deben estar alineadas las líneas limbales a ese tipo de córnea. Bien, importante siempre mantener una holgura, una distancia entre lente y córnea. Recordemos lo indicado, 100, 150 micras, y recordemos siempre empezando de repente con unas 100 micras. Si tenemos pacientes que tenemos algún tipo de superficie ocular alterada, como le digo, enfermedad que podamos tener, pero un síndrome de Steven Johnson, si podamos tener algún tipo de paciente con ojo seco, doctores, lo ideal siempre a estos casos terribles, casos complicados, tamaños grandes, nos ayuda muchísimo. Podemos diseñarle diámetros incluso de 18, 19, 20 milímetros, lo que ustedes deseen. Entonces, pacientes que puedan tener algún tipo de esta enfermedad autoinmune, pueden que les podemos ayudar muchísimo. Importante siempre medir los diámetros pupilares, los diámetros pupilares nos ayudan muchísimo para los lentes multifocales, pero los diámetros córneas nos ayudan muchísimo a poder tener un mejor centrado en los lentes esclerales. Bien, una córnea muy inclinada, con una gran altura sagital, siempre requerirá lentes mucho más grandes para poder levantarse gradualmente de la esclera, desde el ápice corneal a la esclera, ¿ok? Si es un lente más pequeña, aplastará el limbo, quedará una pequeña marca, un pequeño anillo, y así esto provocará molestias, daños incluso en la córnea, ¿bien? No tenemos el temor que las famosas stem cells están en el limbo, sí, pero aproximadamente como unas 300 micras dentro de la córnea, pero sí puede producir algún tipo de alteración, algún tipo de herida a nivel corneal, ¿bien? Entonces, casos extremos, podemos buscar soluciones extremas como lentes de gran diámetro para estos casos, en queratoglobo, cicatrices reticulares por hidrops, córneas extremadamente irregulares, muy planas, muy inclinadas de un meridiano o un eje con respecto a otro, podemos ayudarle. Entonces, siempre toda separación de lente dependerá de todo criterio y todo lo que nosotros queramos hacer. Entonces, hay un estudio publicado por Keller que considera que la mayoría de las adaptaciones son exitosas con una separación entre 100 a 400 micras al lápice. Podemos recordar también que todo esto hay que considerar las separaciones para tener una buena
oxigenación, ¿ok? Entonces esos rangos de 100 a 400, esto puede variar según la afección que podamos tener. Si vas a tratar una córnea, como una ectasia corneal iatrogénica o una ectasia corneal secundaria o primaria, versus de repente si estás trabajando sobre un paciente con artritis reumatoide, ojo seco, Steven Johnson, o sea, aquí prácticamente se modifican muchos parámetros, ¿bien? Aquí tenemos parte de esta tecnología, aquí tenemos que cuando son clearance o separaciones muy elevadas, y aquí cuando ya prácticamente podemos minimizar. Entonces, si nuestro set de prueba nos dice empieza a contar y queda muy alto, te vas al siguiente lente, baja un poco la ságita, y al poder bajar un poco la ságita, no tienes una ságita tan elevada que te va a producir estas compresiones, como lo ven acá, sino es mucho más armonioso, y vemos como los vasos sanguíneos o esa vasculatura conjuntival pasa. Recordemos dónde está, esto nos indica, ¿qué nos indica? No sé si se acuerdan, nos indica si estamos en presencia de una esclera tórica o asimétrica. Recuerden, siempre lo colocamos ahora C y ella se va a adecuar donde está el meridiano más empinado. Bien, espacios libres, dependiendo si estás a trabajar córneas oblatas, post-LASIK, post-KR, trasplantes córneas oblatos, si vas a trabajar degeneraciones de Terrien, marginales pelúcidas, queratoconos centrales, queratoconos ovaloides, ovales, incluso globos. Tú tienes un lente diseñado o unas características diseñadas, incluso cuando son pacientes incluso poshidros, por cicatrices, por leucomas, incluso producto de repente de un agente como con herpes, hay soluciones que nos pueden ayudar, como son los lentes esclerales. Entonces, siempre hay que hacer una observación, siempre un mapeo, una valoración de cómo está esa media periferia, que son unos grandes chicharrones, y cómo cómo se adapta o cómo aterriza ese lente en esa vasculatura conjuntival. Siempre determinando cómo se ven los espacios, respetando que prácticamente siempre tiene que ver cómo se demarca las zonas limbales a nivel del limbo, las separaciones que pueden quedar entre 200, 100 micras, ¿ok? Nunca toques a nivel centrales, respetando siempre todos los tejidos, no solamente la córnea, sino el limbo, respetando también la conjuntiva, que son esenciales para una adaptación exitosa y adaptación de última tecnología. Lo importante es siempre poder respetar todos estos tejidos, ¿bien? Entonces, lo importante es siempre comprender la enfermedad. Mientras que comprendamos la enfermedad, hacemos un lente, una geometría ideal para cada paciente. Entonces, a esto es importante diseñar un lente no solamente para la afección, sino mantener una geometría que pueda mantener la homeostasis de todos los tejidos. Bien, los especialistas necesitamos siempre un topógrafo mínimo para poder tener una idea de cómo cuál es el lente ideal, de qué córnea estamos trabajando, ¿ok? Y haciéndole seguimiento constantemente a esta enfermedad, porque estos pacientes prácticamente, la mayoría de estos pacientes usan estos lentes para enfermedades graves como queratocono, queratoglobo, cicatrices, y ectasias iatrogénicas, que este tipo de lentes nos ayuda muchísimo a poderle mejorar, creando esa córnea artificial, como la llamo yo, entre lente y córnea, y maximizando esa calidad de visión. Entonces, córneas bastante, si se quiere decir, irregulares o afectadas, hay soluciones para cada tipo de caso. Bien, entonces, hay diferencia entre geometrías, podemos diseñarlas. La geometría prácticamente podemos saltar estos obstáculos esclerales, diseñando lentes y bóvedas lo más parecido a la superficie que queramos trabajar, ¿ok? Microbóvedas, notch si quieres, pero siempre en cuando nos indicas cuál es el meridiano que necesites modificar, el eje que necesites hacer, creamos estos dispositivos para hacerlos lo más armoniosos posible mediante esta tecnología. Recordemos que tenemos hasta esas marcas OPPO, esas marcas láser, que nos va a ayudar a poder personalizar cada caso único. O sea, cualquier diseño que quieras hacer, cualquier cosa que desees hacer, esféricos, tóricos, multifocales, la cantidad de astigmatismo que desees corregir, mediante esta tecnología on point, multifocales, podemos hacer una geometría áptica a ese tipo de esclera, a ese tamaño de ojo, a esa córnea prolata o hiperprolata, podemos hacerlo, ¿bien? Entonces, en casos que estamos con alineamiento, fíjense, MTF como está prácticamente exacerbado, prácticamente con una córnea como con dos conos, ¿ok? Podemos diseñar lentes mediante esta tecnología, haciendo que su lente sea con los polos mucho más cercanos posible para minimizar esas aberraciones que son muy características, como aberraciones en coma, como aberraciones en alto orden, para poder hacer esta tecnología, mira, esta tecnología de doble slab de balastro, haciendo una tecnología como la tecnología Free4, lo más parecido a esa superficie, y hacer
modificaciones al 100%. Mira cómo quedan por fuera. Les sugerimos al laboratorio que hiciera un lente un poco más pequeño, ¿ok? Siempre manteniendo una separación idónea. Miren cómo modificamos el PCF, cómo mejoró la agudeza visual y la disminución de las aberraciones. Doctores, y hay hoy en día modificaciones que podemos hacer. Fíjense que hay con retroiluminación, podemos ver cuando hay ajustes muy cerrados. Entonces, mediante esos ajustes podemos verlo mediante la lámpara de hendidura, ver dónde está mucho más sin tener todavía un perfilómetro, ¿sí? Mediante esa retroiluminación y con fluoresceína podemos ver pequeños con retroiluminación donde hay levantamientos, donde hay pinzamientos de los vasos, ¿bien? Los verdecitos donde está mucho más levantado y los planos donde está de repente paralelo o leves indentaciones que podamos tener. Entonces, fíjense como esas marcas, yo las llamé como el baile de Michael Jackson, Moonwalker, cómo pueden estar posicionadas y ver la vasculatura conjuntival. Esto lo aprecio mucho más. Y con luz blanca siempre la trabajo con luz aneritra, ¿ok? Sin necesidad incluso de colocarle fluoresceína, ¿bien? Este es con luz aneritra sin fluoresceína, o sea, fluoresceína solamente en el bowl, pero como se pueden ver incluso levantamientos o compresiones de ese tipo de pacientes, ¿bien? Entonces, aquí como podemos ver, esto es solamente con luz aneritra y cómo podemos visualizar los clearings y cómo podemos visualizar esas marcas que pueden por levantamiento mediante retroiluminación y luz aneritra poder visualizarlo. Casos que estamos en pleno desarrollo, cicatrices, anillos, queratoconos exacerbados, cicatrices reticulares, queratoglobos, queratoconos grado 4, pacientes nada más que han perdido solamente prácticamente la funcionalidad del ojo. Diseñamos lentes no solamente, no podemos tener visión, pero sí podemos diseñar lentes para que no produzca dolor, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda incluso en queratoglobos o cirugía de trasplante de córnea y pacientes que solamente el mismo parpadeo le produce dolor, entonces nos ayuda a poder mejorarle la calidad de vida a ese tipo de pacientes. Bien, post trasplantes de córnea, incluso ya después que empiezan atrofias corneales, estos diseños de lentes nos ayudan a minimizar o no irnos a un trasplante de córnea nuevamente. Bien, cicatrices que puedan dejar traumatismo, trasplantes, ojo seco. Esto es la maravilla de la tecnología y la maravilla, doctores, la tenemos ya. Minimizar toletas, minimizar los trasplantes de córnea, irnos hacia un lente que te da calidad de vida, te da visión, te da tecnología, te da calidad y cantidad de visión, haciendo incluso lentes lo más asimétricos posible sobre una superficie tan bella, tan hermosa como es un ojo, pero con ciertas características asimétricas o tónicas que necesitamos poder sustituir, o podemos no sustituir, sino poder simular mediante esta tecnología. Bien, y tenemos hoy en día, fíjense, ya tenemos diseños que no solamente de aparatos que te dan perfilometrías, te dan cuáles son los lentes ideales que deberías empezar, mediante imagen de Scheimpflug, mediante tomografía no podemos ver qué tan elevada está la córnea. Ya incluso hay tomógrafos como no tengo nada con esta casa comercial, que es Stancis Pro, nos ayuda sueltamente incluso hasta los 18, 19 milímetros de esas córneas tan elevadas. Bien, entonces en trasplantes de córnea vemos sobre todo inserción entre trasplante de córnea, entre lo que es el donante y el receptor, cómo es ese ángulo que pueda crear en todos los meridianos. Entonces, mediante esta tecnología, hacemos un mapeo mediante la tomografía y la perfilometría, cuál es la forma y el tamaño y la dimensión que debe tener cada eje, cada cuadrante. Entonces, aquí, doctores, lo que hacemos es personalización al 101% en córneas trasplantadas, fíjense, con de tamaños muy pequeños, en córneas pequeñas, con sajitas más bajas. Fíjense la diferencia entre esta y esta. Son córneas que trabajamos porque cada córnea es distinta. Fíjense, queratocono grado 4 ya con cicatrices reticulares, con glaucoma, con aislamiento de 280 micras, queratoglobos. Entonces tú puedes, mediante esta tecnología, crear un lente ideal para cada caso. Y ahí te entregaríamos tu Laser Imaging 3D, como lo ven allí, con todas esas características suficientes para poder verlo bien. Y el que desea de repente ya para despedirme, el que quiere aprender un poquitito más de esto, tengo todos estos artículos que he escrito, están gratis en Google. Fíjense, hablemos un poco de los lentes de contacto blando, si quieren hablar de blando, más allá de la agudeza visual. Tomar las medidas de diámetro horizontal y visible, lentes para trasplantes de córnea, incluso hablé sobre cómo hacemos para casos pediátricos, lentes esclerales casos extremos, después de un trasplante de válvulas, aquí tenemos incluso un caso clínico que me publicaron en la Contact Lens Spectrum,
que nos ayudan prácticamente a poder ver cómo es la contactología en Latinoamérica. Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, apreciado Roberto, por aquí a las preguntas, aquí tienen para que nos puedan seguir. Este es mi correo para preguntas y dudas que puedan tener. Aquí estoy con todo el mejor ánimo de poderles responder cualquier incógnita que puedan tener. Así que todo oídos para ustedes. Muy bien, Edward. Excelente. Les aviso a todos que vamos a tener esta clase grabada, la vamos a subir a YouTube. Y el que no haya podido entrar acá o haya llegado tarde, la va a poder ver. Se comunica con nosotros. Acá le voy a pasar el WhatsApp por las dudas que alguien no lo tenga. ¿Alguna pregunta? Mientras tanto. Excelente presentación, dice Marlene. Qué bueno. No sé si de repente tienes alguna pregunta, alguna duda sobre el diseño o de repente algún caso clínico que de repente podamos ayudarle a resolver con esto, ¿sí? ¿En qué países están disponibles, Eduardo? ¿Y qué colegas a quién se dirigen en los países? Sí, tenemos prácticamente en todos los países. Si de repente me dan el país, les indico quiénes. Igualmente, si en tal caso tienen alguna pregunta acerca de su país, que les mande los contactos de los distribuidores de nosotros en cada país, me pueden escribir aquí a eduardcarmona@acules.com y con muchísimo gusto les pongo en contacto con el distribuidor de cada país. Y así ellos le puedan brindar toda esta información. Y si quieren certificarse, tenemos unas clases que son para certificación, las cuales ya están aptos para adaptar al 101% este tipo de diseño. ¿Bien? Preguntan en Ecuador y en Argentina. En Argentina ya lo estamos hablando, ya próximamente ya les daré nombres, señales y todo. En Ecuador está Integralens con el doctor Germán Espinosa. Pueden hablar directamente con él. Si de repente no tienen sus contactos, me pueden escribir a mi correo y yo los pongo en contacto con el doctor Espinosa para poder puedan tener toda la gama, no solamente de esclerales, sino toda la gama de Acules, desde lentes gas permeables, orto-K, y las certificaciones que vendrían, que por cierto vamos a estar próximamente en Ecuador, así que ahí podemos vernos. En el congreso el doctor Edward va a estar en el congreso que hay en Quito dentro de 3 días. Sí, en el SILC. ¿Qué otra información sobre la certificación? Estoy leyendo un poquito aquí los comentarios. Adriana, después que tú tengas tu set de prueba en mano, toda certificación te hace, son 3 clases, las cuales te certificamos y te mandamos tu certificación con sello y todo del laboratorio y que ya eres apta para poderlo hacer. Paul, cuando nos visitas en Guayaquil, Paul, cuando me avisen, voy corriendo para allá. Daniela me dice, Venezuela, ¿dónde se realizará la certificación? Daniela, en el Congreso de Venezuela en octubre vamos a estar allá y vamos a hacer la certificación. Vamos a hablar un pequeño abordaje de esto y después nos hacemos la certificación legal, digo yo, que es con tu certificado y todas tus 3 clases y todo eso, ¿bien? ¿Las clases son online? Sí, hay muchísimas clases online, correcto. El costo es 0, ¿ok? La certificación no tiene costo, pero debes tener tu set de pruebas, ¿bien? Bueno, por ahí casi que he respondido todas las que han preguntado por aquí, Robert. No sé si de repente verás una que no haya contestado. Bueno, a ver, voy a aprovechar a presentarles la próxima diplomatura, donde va a también participar el doctor Edward Carmona. Voy a poner mi video, espérenme. Y después si hay alguna pregunta, seguimos. Bueno, les quiero contar que estamos organizando la diplomatura de lentes de contacto, diplomatura universitaria de lentes de contacto. Comienza el martes 15 de septiembre. Ahora vamos a estar el fin de semana, ahora a partir del jueves a sábado, en el Congreso de Quito de Optometría y también en el Summit de México. Busquen en ambos lugares el stand de IPEC, ahí los atenderemos, y le daremos un folletito de las actividades. Bien,
Ahora les voy a contar de la diplomatura, voy a buscar acá una publicidad primero, un videito. A ver que hay un microfonito abierto ahí, a ver, vamos a cerrarlo. No. Bien, vamos a ver un video. Espérenme, a ver si tiene audio esto. Ahí va. Diplomatura Universitaria de Lentes de Contacto, que comienza el martes 15 de septiembre, con la participación de un selecto grupo de docentes de varios países. Organizando la Diplomatura Universitaria de Lentes de Contacto, que comienza el martes 15 de septiembre, con la participación de un selecto grupo de docentes de varios países. I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bars, 8 bars, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then I stand.